¿Estamos bien ahí? Cambié el lugar porque sentí que le di la espalda a una parte de la charla, así que ahora estamos mejor. Ahora le doy un poco la espalda acá, no se puede todo. Bueno, si alguien que está afuera quiere saber cómo le va a ir al país en el 2026, Quédese afuera. quédese afuera. Con Santiago vamos a charlar un poquito de esto. La primera pregunta es, Santiago, ¿qué cambió ayer? Ayer se aprobó finalmente la ley. Hay un mundo nuevo, Argentina tiene nueva ley laboral. ¿Qué cambió? ¿Se sienten muy distintos todos o nada? No, la verdad que hay cosas que son interesantes, pero me parece que no va a ser un cambio tan trascendental. Vino bastante más tocada la reforma de lo que inicialmente se había planteado. Yo creo que hay una parte de un blanqueo. Los últimos blanqueos laborales que se hicieron en la Argentina fueron bastante escasos, digamos. No funcionaron bien. El último solamente incorporó 16.000 trabajadores de un mundo de la informalidad que estamos hablando de más de 7 millones de personas, con lo cual 16.000 sobre 7 millones no es gran cosa. Pero este es bastante agresivo. Entonces, si desde que se vote la ley por un año vas a tener la oportunidad de blanquear trabajadores con una penalidad muy, muy reducida y pagando solamente 5% de aportes por los próximos 4 años. O sea, es la primera vez que se hace algo bastante agresivo, si se quiere, con costos bajos para la contratación nueva. Creo que eso es algo que me da dudas si puede salir bien o no. El resto no tiene cosas así que vos decís, qué impresionante. Y después la reforma laboral en sí, para mí, digamos, si no venís con una economía muy dinámica, no necesariamente te va a dar respuesta de toque, digamos, ¿no? Probablemente tengas que esperar a que la economía esté un poco mejor. Y también la idea de que con una reforma laboral se soluciona, teniendo en cuenta que Argentina tiene tanto que resolver y tanto Sí. que desarmar en los engranajes que no alcanza una. Es evidente que es un proceso de distintas reformas para poder en algún momento poder Sí. normalizar varias cuestiones. Sí, el gobierno tiene algo, ¿viste? El mejor equipo de la historia, el coso más grande de la historia, ¿viste? Y es difícil a veces porque las expectativas están seteadas muy altas. Y en general cuando uno analiza, che, ¿qué reformas hicieron en los últimos años en Uruguay, en Chile, en Brasil, o sea, lugares que están cerca? Son eso. Bueno, un año se trata de ver si hay reformas en el sistema previsional para que trabajar un año más o un año menos o sacar distintos regímenes que existen que son excepcionales. Otro año el tema de teletrabajo. Otro año el tema, digamos, es como que todo el tiempo hay micro reformas que se van adecuando al mundo laboral, que va cambiando. Por eso yo no soy tan confiado de que, bueno, ahora viene la reforma laboral y en 50 años después vamos a volver a debatir la siguiente reforma laboral. Para mí es un trabajo que tiene que ser mucho más continuo. Sí es un gobierno que viene a poner sobre la mesa un montón de cosas. Entonces está bueno, pues se abre el debate sobre todo. Pero, digamos, ojalá que no sea el último debate hasta los próximos 50 años que estemos de nuevo acá charlando en Forbes. Hace un año entrevistamos en Forbes, entrevisté al presidente, a Milei. ¿Cómo caíste, Mirá. Y no pautamos ningún tipo de... No, para nada. No se pautó ninguna... Toda la entrevista con el presidente fue la misma que con vos. No hablamos de casi nada en un minuto, con él cero. Y para abordar un tema que era sensible para el gobierno y para él en especial, como es el tipo de cambio, Sí. bueno, dije que se enoje en la segunda pregunta con esto va a ser un problema, pero le pregunté de forma elegante era por qué tanta gente estaba yendo de vacaciones a Brasil. Es una forma elegante de ¿Cómo preguntar. veía esto que implica claramente que el país pareciera en algunos aspectos estar caro, la demanda de competitividad de muchos sectores? Y él terminó respondiendo rápidamente, no esquivó la pregunta y terminando de la fatal arrogancia del tipo de cambio, citando a Hayek y quién sabe cuál es el cambio correcto. Pero el dólar, lejos de acomodar los precios, parecía que sigue bajando y estamos cada vez más caros. ¿Cómo ves este tema tan sensible para que la economía se acomode? Bueno, bien. Si lo veo un poco en perspectiva histórica, el dólar del 1 a 1 de esa convertibilidad, si lo ajusto por inflación y todo lo demás, hoy sería un dólar de más o menos 1.000 pesos. O sea, ¿estamos como en la convertibilidad? No, estamos bastante más lejos de ese dólar, 40% más arriba. Ahora, cuando lo comparo con el dólar que me decía el Fondo Monetario Internacional que había que tener para que Argentina pueda ser competitiva, acumular reserva y qué sé yo, sería un dólar de 1.800 y pico, 1.900. Te interrumpo. ¿Es incorrecto decir que, al menos en tipo de cambio, Argentina tiene un tipo de cambio 40% más competitivo que en la convertibilidad? Está bien, está bien. Sí. Pero pareciera que no alcanza.
porque el FMI dice que debería ser 80%. El FMI dice que tenía que ser más. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en las últimas jornadas? Enero, el Banco Central, que era algo que no venía haciendo, de hecho tenía que vender para sostener un tipo de cambio más abajo, empezó a comprar dólares. 1.158 millones de dólares en enero, 750 millones de dólares lo que va de febrero. Viene acelerando el ritmo de compras. Si el Banco Central puede acelerar el ritmo de compras y el tipo de cambio no sube, quizás este es el dólar de equilibrio por un tiempo largo más. Eso es la parte cambiaria, ¿no? Que uno dice, che, la cuenta corriente, bueno, con este dólar pasan cosas a la actividad económica. ¿Qué cosa le pasa a la actividad económica? La gente se va afuera. 2025 fue un año de muchísimo turismo emisivo, muchísimo. Después decís, bueno, quedás caro para exportar cierta cantidad de cosas en Argentina, con lo cual baja el nivel de actividad económica. Es cierto, 2025 fue un año chato de actividad económica. Entonces, es un dólar que probablemente tenga consecuencias en la actividad económica, pero que no necesariamente sea insostenible. ¿Por qué? Porque si hay un montón de empresas saliendo a buscar guita afuera, que colocan ONs, o hay gente que viene y hace un blanqueo y pone guita acá, o inocencia fiscal, lo que fuere, esto te puede seguir metiendo dólares en la economía y no necesariamente que el tipo de cambio tenga que moverse para arriba. Ahora, eso sí te genera problemas en la actividad económica y en ciertos sectores, porque la apreciación cambiaria llegó mucho más rápido de lo que llegaron las reformas de segunda generación que se venían. Entonces, primero quedaste caro, tenés que ir sobreviviendo hasta que vayan viniendo las reformas. Si tú hubieras venido en paralelo, probablemente te digo recontra este tipo de cambio y no afecta a la actividad económica. Pero la compra de reservas sí es algo que se estaba pidiendo desde hace mucho tiempo como algo, una asignatura casi pendiente del Banco Central. Absolutamente, por eso el riesgo país está bajando y está debajo de los 500 puntos. Y yo creo que si sigue acumulando y saca algunas restricciones más cambiarias, que para mí es por donde debería ir, el riesgo país debería seguir bajando. Te llama Toto Caputo y te dice, Santi, sabes que me interesó mucho lo que contaste en Forbes, contame un poquito más, ¿cuáles son las tres temas que ves que tenemos que acelerar este año? No me gusta dónde están las tasas de interés, me parece que se pueden hacer algo más ahí de trabajo, sobre todo estamos con una tasa de morosidad muy alta, lo escuchaba antes a Pablo Caputo. A Pablo Caputo, exactamente. La morosidad está muy alta en familias, no está bajando, sobre todo en tarjeta de crédito y préstamos personales. Creo que hay un trabajo para seguir haciendo. Los préstamos UBA, que en su momento habían sido un arranque importante, hoy la tasa no baja de 12, 10, dependiendo en qué banco veas, eso está planchado. Con lo cual creo que ahí hay algo para empezar a soltar un poco de la rienda, bajando un poco de encajes. Si este es el tipo de cambio de equilibrio y estamos tan confiados en no sé qué historia, saquemos lo que queda del cepo. Eso te va a permitir bajar el riesgo país. Y si este es el tipo de cambio de equilibrio de verdad, no vas a tener demasiado problema. Con lo cual, creo que ahí tenés un tema. Y después me parece que, nada, todos esos temas de reformas que quedan pendientes o de buscar de alguna manera este consenso de, che, yo soy la nación, hago un montón de bajas tributarias, soy recontra competitivo, y la provincia cuando ve, y los municipios cuando ven que les entra menos guita, dicen, bueno, subo ingresos brutos o subo tasas municipales, y vos decís, che, al final la competitividad que quise ganar por un lado, lo hice de manera medio descoordinada, y terminamos restándole competitividad a la economía tributario, ¿no? Entonces ahí falta algo. Lo difícil también de las intendencias o de los municipios es justamente que el dinero que reciben de la coparticipación, hoy lo contaba el intendente, me lo contó antes en realidad de empezar, que decía Mar del Plata tiene el tamaño de 7 provincias de la Argentina, pero tenemos ingresos que están muy por debajo, apenas llegamos con lo que recibimos a pagar los sueldos, a veces ni siquiera, sí. Y la tasa es la única herramienta Exacto. que tienen de recaudación. Total. Entonces casi el problema original es la coparticipación. Es la madre de todos los problemas, o por lo menos una de las madres de todos los problemas. Y estamos en la provincia de Buenos Aires, que es una de las más afectadas en particular con el tema de la coparticipación. Así que sí, ahí tenés un tema. Eso no se va a resolver, digamos, no. Con lo cual no esperemos que haya mucha resolución al respecto. Pero sí me parece en algún sentido que hacer las cosas de manera descoordinada te puede generar estos problemas, ¿no? De querer ir por un lado. Bueno, ahora lo de ganancias iba a bajar. Los gobernadores dijeron, no me saques recursos, con lo cual no pudiste bajar un impuesto a las ganancias que a empresas está bastante alto a nivel comparativo, si uno lo ve en la región. 35% de ganancias es alto, digamos. Este sin duda ha sido hasta ahora un gobierno muy audaz en muchos puntos. Cumplió con lo que dijo que iba a hacer, un ajuste fiscal importante. Sin embargo, se le pide más audacia todavía, ¿no? Entonces, donde hay momentos donde decimos, bueno, pero ¿por qué no salió a comprar reservas? ¿O por qué no libera el cepo? Y llega un momento donde tienen un punto o un tope de audacia y se vuelven más conservadores en política económica. No, yo creo que estar sentado en la silla de Forbes es mucho más confortable que estar en la silla del Ministerio de Economía, que es una picadora de carne, con lo cual ahí
Digamos, para mí todo lo que viene haciendo el gobierno, digamos, la disciplina fiscal que está llevando adelante, la apertura de la economía, digamos, que uno puede discutir las velocidades, pero Argentina era una economía cerrada que tenía que empezar a abrirse, está bajando ciertos impuestos distorsivos como impuesto país que existía, algunos aranceles, o sea, creo que el gobierno está yendo hacia donde la economía eventualmente tenía que ir. Siempre hay un pedido más de algo se puede hacer mejor que otra cosa, pero me parece de alguna manera que están yendo hacia ese norte. Son a veces un poquito, se quedan un poco encerrados en lo que ellos piensan y no hay mucha bala que le entre, pero en términos generales me parece que hay esa parte hay que acompañarla. ¿Qué, aparte de las tasas, qué es lo que más te preguntan los empresarios que va a pasar en el 2026? No, la actividad. A mí me parece que la actividad está muy golpeada. O sea, en términos generales, bueno, escuchábamos empresarios recién ahí, no hay que escucharme a mí en eso, sino a quienes hacen la micro, que es lo más importante. Pero la actividad en general, digamos, tenés una heterogeneidad que yo hace tiempo que no lo veía. Tenés sectores, vos decís, bueno, la actividad creció 5% en 2025. Primero que el 5% creció en 2025 es porque el arrastre de 2024 te dejó muy arriba, pero yo veo el mes a mes, fue así, fue chato, entonces no creciste el mes a mes. Y después tenés una economía que el gobierno un poco dice eso, yo ordeno la macro, trato de ordenar lo más que pueda y que gane el mejor. Y hay sectores que te están traccionando y que tienen bastante tracción a segmentos indirectos. No sé, la minería te tracciona hasta la gastronomía, por ejemplo, porque acá Martín Baile vende el café también a aquellos que están ahí. Insumos industriales, tenés un montón de cosas, educación. Pero la verdad que son sectores que si uno analiza cuánto empleo se está generando en los sectores ganadores, está destruyendo. Entonces no solo no compensa a los sectores perdedores que están destruyendo más todavía. Entonces, acá tenés un problema de que la masa salarial de Argentina no está creciendo mucho en el último tiempo. ¿Y qué te pasa en el mercado laboral? Está el empleo privado formal, está traccionado por muy pocos sectores, está cayendo y está siendo reemplazado por monotributo informal. Entonces, Argentina no está en una crisis de desempleo, ni cerca, pero sí está en una crisis de ingresos reales. O sea, hoy le está costando más llegar a fin de mes y está pasando lo de la morosidad que te decía antes, que un no encuentro trabajo por ningún lado. Quizás sí quiero mejor trabajo. ¿Cómo imaginás que el gobierno va a resolver este tema concreto? La reactivación del consumo. Bueno, para mí la reactivación del consumo va a ser algo que yo lo pienso ahora como un gobierno que no va a ser, para mí correctamente esto, no va a ser política de fomento del consumo. Me olvido del previaje, me olvido del precio máximo a la Coca-Cola, me olvido de que te hago el reintegro de no sé qué historia para que consumas más. Entonces yo no creo que haga política de fomento de consumo. Cuando yo lo pienso así, digo, bueno, entonces vamos a tener que conformarnos con lo que sea el crecimiento del salario real y del repunte del empleo, o de los mejores empleos, si se quiere, y eso va a ser lento. Entonces, yo que imagino una economía que este año no crezca el 5 que dice el gobierno, me imagino 2,5. Y si me sé consumo, y te digo 2 y pico. Entonces, para mí no es un año que vaya a estar traccionado por el consumo. ¿Y con 2,5 llega bien a las elecciones del año siguiente? No sé. Lo hablamos el verano que viene. Exactamente. Santiago Ulat, muchas gracias.